Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias por la presentación. Gracias a Juan y Pae y a la biblioteca Aimé Painé por la invitación. También estoy acá como miembro de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, de la que soy vocal y uno de los coordinadores de las Jornadas Borges y de algunos proyectos. Bueno, y sobre todo gracias a ustedes por estar aquí. Esperemos que esto se parezca más a un diálogo que a una clase. Es un poco difícil por el formato, pero bueno, ojalá. Les cuento que un poco la idea de la charla, ya desde el título, y si ven ahí a ese Borges en colores, es tratar de mover a Borges de un lugar en el que a veces está, ¿no? O sea, en general, no sé, ¿son lectores y lectoras de Borges en general? Sí, no lo conocen mucho, poco. Bueno, muchas veces Borges decía de sí mismo que él era un escritor más conocido que leído, ¿no? O sea, es probable que todos quienes estén acá sepan quién es Borges, y si ven esa cara saben que es la cara de Borges, pero quizás no leyeron demasiados de sus textos. Bueno, esta charla y también un proyecto que llevamos a cabo con Fernando Flores Mayo, que es el presidente de la Fundación Borges, se llama Seres Imaginarios de Borges, Borges para Jóvenes, tiene un poco el espíritu de acercar a Borges desde un ángulo, digamos, un poco más descontracturado. Sobre todo, Borges siempre decía que él se enorgullecía más de cómo leía que de cómo escribía. Y si algo nos enseñó Borges es una inmensa libertad para leer, ¿no? O sea, Borges decía que si un libro no le gusta, tiene todo el derecho a dejarlo, a leer un pedacito, saltear y leer otro, ¿no? Digo, aburrirse, a que autores que son absolutamente famosos y consagrados no le gusten. Entonces, un poco en ese espíritu borgiano de una libertad muy lúdica para leer, esta charla, que como les decía, se enmarca un proyecto de Borges para jóvenes, ¿no? De pensar un Borges desde otro lugar, y fruto de ese proyecto, y muchas de las cosas que voy a decir en la charla están en los libritos que acabo de donar en nombre de la Fundación Borges a la biblioteca Aimé Painé, que se llaman Seres Imaginarios de Borges, y otro libro que se llama Borges 120, entonces algunas de las cosas que comente acá están también desplegadas en esos textos por si se quedan con ganas de chusmear. Bueno, empiezo un poco. ¿Cuál es la idea de esta charla? Cuando digo Borges Pop, estoy pensando en la relación de Borges con la cultura de masas. ¿Qué digo cuando digo cultura de masas? Básicamente el cine, la televisión, la historieta, pero también hoy por hoy podríamos decir todos los productos de las redes sociales como memes, pequeños videitos, ese tipo de cosas. ¿Se entiende de qué hablamos cuando hablamos de cultura de masas? Bueno, Borges muchas veces se pensó como todo lo contrario de eso, ¿no? Como si por un lado estuviera la cultura de masas, algo mucho más popular, vinculado a algo menos elevado quizás, y a Borges se lo pensaba como un escritor más vinculado a las élites, difícil, inaccesible. Bueno, proponer que en realidad no, de ninguna manera, ¿no? Que la relación entre Borges y la cultura de masas, lejos de ser un desencuentro, es un amor correspondido. Esto quiere decir, casi desde el principio de su producción, de distintas maneras que ahora voy a mostrar, Borges se interesó muchísimo por lo que hoy llamamos cultura de masas, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver eso en detalle, y eso fue un amor correspondido, digo yo, ¿no? Es decir, así como Borges se interesó por la cultura de masas, también el cine, la televisión, la historieta, las bandas de rock, recién escuchábamos Los Piojos, se interesaron, ¿no? Mick Jagger se interesó por Borges, ya vamos a hablar de eso. Entonces, esa relación correspondido, y me gusta decir, como toda relación de amor, es una relación transformadora. Es decir, cuando Borges se apropia de géneros como el policial o la ciencia ficción, que son géneros de la cultura de masas, los transforma. Y cuando el cine o la historieta se apropian de Borges, también lo transforman.
el esquema de la charla va a ser primero un breve repaso de qué hizo Borges con la cultura de masas. Eso es un tema muy estudiado, así que va a ser más como mostrarles algunas cosas. Y después me quiero detener un poquito más en la segunda parte, que es qué hace, porque acá conviene usar el presente, la cultura de masas con Borges. Y en particular, acá me van a perdonar, pero esto es un fervor personal, ¿qué hace la historieta, el cómic con Borges? Que van a ver que tiene muchísimo y muchísimo para decir ahí. Bueno, empezamos. Entonces, lo primero que habría que decir es que el primer trabajo formal que tiene Borges en el 33-34 tuvo un poco de suerte, acá podemos decir, ¿no? Porque Borges nació en 1899, así que hasta casi los 34 años vivió de sus padres, que es más de lo que podemos decir la mayoría de nosotros, supongo. Pero bueno, su primer trabajo más o menos formal, remunerado, es acá, y en realidad su primer trabajo en serio de ir a cumplir horario todos los días es en la biblioteca Miguel Cané, cuando ya tenía casi 40 años. Así que fue un joven... pero digo, ahí el padre le dijo, si vos te dedicás a la literatura, yo te mantengo, ¿no? O sea, ahí hubo como una decisión. Bueno, más allá de los chistes, y digo, digamos que hizo valer la pena esa inversión del padre, ¿no? Porque nos ha dejado la obra de la literatura argentina más importante. Su primer trabajo fue en Crítica, su primer trabajo como coordinador. Crítica era, no sé si saben lo que era el diario Crítica, dirigido por Natalia Botana, era el diario más popular de la época. No era La Nación, que era el diario de los Mitre, el diario de la élite letrada. Era como si hoy dijéramos Crónica, para que se den una idea. Hoy es difícil encontrar un parangón, pero bueno, Crítica era un diario muy popular, sensacionalista, amarillista, que decidió encargarle a Borges y a un amigo de él, que se llamaba Ulises Petit de Murat, dirigir el suplemento que salía los sábados. ¿Vieron como algunos diarios tienen una revista a color que sale los domingos? Bueno, el suplemento multicolor de los sábados, que es este, no sé si las imágenes, se ve bien, ¿no? La pantalla, bellísimo a nivel gráfico, y ya ahí vemos cómo Borges le encanta este trabajo con lo popular, es decir, se hizo amigo de los dibujantes, le gustaba mucho estar con los que hacían los linotipistas, los imprenteros, ¿no? Digo, se tomó el trabajo muy codo a codo con los trabajadores de la prensa. Acá doy un ejemplo de algo que casi no está 100% comprobado, pero es casi desconocido. En Crítica se publicaban historietas, como en muchos suplementos. Esas historietas eran traducciones, en general, había alguna original, pero casi todas eran traducciones de historietas de diarios norteamericanos. Esas traducciones es muy probable que las hiciera Borges. Y más que traducciones, como muchas veces, Borges inventaba. No sé si llegan a leer, les voy a leer la tira que está ahí abajo. Peloponeso y Jazmín, en la traducción, son el cavernícola y el dinosaurio que ven ahí. Por ejemplo, acá un cavernícola dice: vamos a preguntarle a cualquier miembro de la Academia Argentina de Letras y verá. Creo que hasta que lleguemos a la Academia faltan 30.000 años de camino. Es cierto, estamos en la edad de piedra. Entienden que es imposible que ese chiste con la Academia Argentina de Letras venga de la historieta yankee. Ese chiste lo tuvo que haber puesto Borges. Entonces, ya tenemos un Borges que a los 30 y pico de años traducía historietas. Después, esto es algo que es un hito, no sé si alguien es lector del género policial, va a reconocer esos libros. Esa fue la colección que dirigieron Borges y Bioy Casares, su gran amigo. La crearon en el 45 y la dirigieron hasta el 56. Después la colección siguió ya sin ellos hasta los años 80. Es la colección del género policial más importante de la historia argentina y quizás de América Latina. Una colección que volvió el género policial, que era algo de consumo muy popular, casi vulgar, en una obra literaria seria, apreciable, ¿sí? Bueno, ellos dos son los que forjan esta colección. Entonces, ahí tenemos otra intervención de Borges sobre la cultura de masas. Además del policial, otro género que a Borges le gustaba, aunque acá era un poco más tímido, fue la ciencia ficción, ¿sí? Borges escribió prólogos para muchos libros de ciencia ficción, por ejemplo, Hacedor de Estrellas,
La invención de Morel, de su amigo de Casares, y el que quizás conozcan, Crónicas marcianas de Ray Bradbury. ¿Sí? Borges, entonces, estos son libros bien de géneros de la cultura de masas, como la science fiction, y Borges participa de esa difusión. Y además, en esto no me voy a detener, pero a Borges no le gustaba tanto el tango, por lo menos eso decía él, pero sí le gustaba mucho la milonga. Y no solo dio muchísimas conferencias, charlas, escribió ensayos sobre la milonga y el tango, sino que se animó a sacar un libro, ese que se llama Para las 6 cuerdas que tienen ahí, de milongas, ¿sí? Muchas de ellas todavía se cantan hoy y algunas fueron grabadas nada menos que por Astor Piazzolla. Aunque parece que ellos dos, geniales cada uno en lo suyo, no se llevaron bien, ¿no? Borges le parecía demasiado moderno Piazzolla lo que hacía con el tango. Bueno, y quizás lo más importante, y quizás si hay aquí entre quienes escuchan a alguien de la edad adecuada lo recordarán, Borges siempre fue muy reconocido en el pequeño círculo de intelectuales de Buenos Aires, sobre todo, pero a partir del 55 y especialmente a partir de la década del 60, su fama empieza a crecer exponencialmente y Borges llega a ser uno de los escritores más famosos del mundo, ¿sí? Probablemente de la segunda mitad del siglo XX, Borges sea el escritor más famoso no solo de Argentina, sino uno de los más famosos del mundo, porque además daba 800 entrevistas por semana, ¿no? O sea, si venía la BBC, le daba una entrevista, pero si venían unos chicos del grupo Scout de la parroquia y les decía, le queremos hacer una entrevista para la revista que sacamos, también les daba una entrevista. En eso hay que decirlo, era un gesto muy generoso de Borges, ¿no? O sea, hay millones de anécdotas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, de gente que le tocó el timbre y se puso a charlar con Borges. Entonces Borges, y esto es muy importante para algo de lo que quiero decir después, para los argentinos, a partir de la década del 60 y sobre todo en los 70 y 80, era una figura muy familiar, ¿sí? Estaba todo el tiempo en la televisión, en la radio, en los diarios. Le preguntaban sobre cualquier cosa, sobre el Mundial, sobre la Guerra de Malvinas, sobre no solo sobre literatura, quiero decir, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí lo tienen como tapa de gente, ¿sí? ¿Se ve? Y era una presencia constante en los medios. No solo en Argentina, sino como vemos acá, en todo el mundo. Pero en Argentina era algo cotidiano, ¿sí? En Argentina, como les digo, es raro que alguien, por lo menos de cierta generación, con los chicos del secundario habría que ver, pero es raro que alguien no conozca por lo menos la cara de Borges, ¿no? Yo estoy seguro que todos la cara de Borges viejo la reconocen. Bien. Perdón. Ahora, lo que me interesa es que digo que Borges fue muy famoso en Argentina y en el mundo, pero hay que hacer ahí una diferencia que es muy importante. La recepción de Borges en Argentina tiene particularidades distintas a las que tiene sobre todo en Francia, Estados Unidos, Inglaterra, que son los países donde tiene más repercusión su obra en primera instancia. Para eso hay que entender dos o tres cosas. La primera es que además de la obra escrita, de la literatura de Borges, existe lo que podemos llamar una obra oral de Borges, que son, y de nuevo, acá estoy seguro que si le preguntara, conocen alguna frase, algún chiste, alguna anécdota de Borges, alguna declaración, ¿conocen? ¿Entienden a qué me refiero cuando digo obra oral? Esta, por ejemplo, los peronistas no son buenos ni malos, son simplemente incorregibles, ¿no? Ese tipo de butats de Borges, o cuando él está dando clase en la facultad, vienen del centro de estudiantes a decirle que tienen que suspender la clase, él dice que no va a suspender la clase, le dicen entonces vamos a cortar la luz, y él dice he tomado la precaución de ser ciego, ¿no? O sea, este tipo de respuestas ocurrentes, eso es lo que podemos llamar una obra oral que circulaba muchísimo. Ahora bien, en Argentina su recepción estuvo por lo menos hasta el 86, pero yo me atrevería a decir en buena medida hasta fines del siglo XX, muy marcada por la política. Quiero decir, Borges
acá más allá de las posiciones personales que pueda tener, fue manifiesta y consistentemente antiperonista. Y en sus últimos años, muy conservador, ¿no? En realidad en sus últimos años hace un giro y vuelve a defender la democracia, ¿no? Después con el triunfo de Alfonsín, Borges se acerca de nuevo y denuncia los crímenes de la dictadura. Pero bueno, durante años, cuando además casi todos los intelectuales y escritores latinoamericanos eran más bien de izquierda y partidarios de la revolución, Borges estaba en las antípodas de eso. Y eso marcó muchísimo la recepción de Borges en Argentina, ¿sí? Desde la izquierda Borges fue muy criticado, nunca en términos estéticos, porque es imposible no reconocer la genialidad de Borges, pero sí fue muy cuestionado políticamente. Y en general eso no sucedió tanto con su recepción internacional. Entonces, los argentinos y argentinas teníamos, creo que esto ahora cambió un poco, pero durante mucho tiempo, una especie de problema con Borges, no lo digo en un mal sentido, sino como una cuestión con Borges que no se daba en la recepción en el extranjero. Y en las apropiaciones de la cultura de masas, esto vamos a ver que es muy notable, porque cuando un cineasta inglés quiere hacer una película sobre un cuento de Borges, no le interesa demasiado la política. En cambio, si yo quisiera hacer una película sobre Borges, la cuestión política se me plantea casi inmediatamente. Peronismo, antiperonismo, dictadura, no dictadura, izquierda, derecha. ¿Se entiende lo que estoy tratando de plantear? Bueno, la primera relación de Borges con la cultura de masas, es decir, desde la cultura de masas, las primeras apropiaciones de Borges fueron en el cine. Y acá hay algo que a mí me interesa. Ahí tienen 3 de las primeras adaptaciones. Días de odio, de Leopoldo Torre Nilsson, uno de los grandes cineastas argentinos, que es una adaptación del cuento de Emma Suns, una adaptación que, hay que decirlo, es muy buena, muy interesante, porque Leopoldo Torre Nilsson era un gran cineasta, pero a Borges no le gustó, ¿no? La película. Una vez, hace poco, este año creo, estaba dando una charla, hablaba de esto, y una señora levantó la mano y me dijo que era la hermana de Torre Nilsson, así que estaba indignada con que a Borges no le haya gustado la película, pero yo le dije algo que me parece que es así. Torre Nilsson no hizo simplemente una copia del cuento, sino que como él también era un artista, hizo su propia interpretación, su propia versión, y la película me parece excelente, más allá de que a Borges a Borges en general no le gustaban mucho las versiones que hacían de él en casi nada, ¿no? Era bastante celoso. Bueno, él mismo era muy autocrítico con sus propios textos. Después, Hombre de la Esquina Rosada. Todas estas películas, si a alguna les da curiosidad, están en YouTube, se pueden ver fácilmente. Hombre de la Esquina Rosada, adaptación de uno de los cuentos más famosos de Borges, una de las mejores películas del cine argentino, que es una adaptación de un cuento. No, perdón, se me va el... A ver si este va mejor. Esta no es una adaptación de un cuento, sino que es un guión original de Borges y Bioy. Esa película está buenísima. Pero fíjense, esto me parece interesante. Estas 3 primeras películas, todas hechas mientras Borges vive, lo que hacen es tomar textos de Borges y adaptarlos al cine. Todas estas que les muestro acá no se tratan sobre textos de Borges, sino sobre Borges mismo. Y esta es una de mis hipótesis. La cultura de masas argentina parece fascinada no solo o no tanto con la literatura de Borges, sino con el personaje Borges. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estas son películas sobre textos de Borges. Estas son películas sobre Borges. El almuerzo es sobre ese tristemente célebre almuerzo que Borges, Castellani, Ratti y Sábato tuvieron con Videla poco después del golpe militar. Harto de Borges y Los libros y la noche son documentales acerca de Borges, y Un amor de Borges es una ficción documental sobre una de las historias de amor más famosas de Borges, con Estela Canto. ¿Se entiende este punto, esta diferencia entre adaptar textos de Borges, hacer una película sobre Emma Suns y hacer una película sobre la historia de amor de Borges o la relación de Borges con la Junta Militar? Como les decía, yo creo que esto cambió bastante con su muerte,
cuando Borges ya deja de ser una especie de enemigo para cierto sector político, básicamente pues ya no está haciendo declaraciones públicas, y sobre todo en 1999, Borges nació, les decía, en 1899, así que 1999, con el centenario de su nacimiento, Borges se convierte en una figura absolutamente canónica e indiscutible. Ahí empieza, me parece, más rotundamente esto que yo llamo el Borges Pop. Al irse despolitizando, al ir de a poco desapareciendo esa especie de disputa ideológica, Borges se convierte en una figura omnipresente, celebrada en todos lados. Entonces tenemos, por ejemplo, merchandising borgiano, ¿no? Tenemos a Borges en mochilas, en medias, en pósters, en remeras. Tenemos, llegan a ver el muñequito ahí, eso se llama Funko, ¿no? Tenemos, así como hay Funko de Harry Potter o de Doctor House, hay Funko de Borges, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Se convierte en una figura pop, ¿sí? Como Batman, ¿sí? Como Drácula, como estas figuras que podemos, como Sherlock Holmes, que podemos encontrar en cualquier lugar del mundo, en cualquier ámbito, ¿sí? Muy bien. Una de las cosas más interesantes que pasó con... ¿Saben lo que es un meme? ¿Acá? ¿Todos? ¿Todas? Espero que sí, porque es muy difícil explicar qué es un meme si alguien no sabe lo que es un meme. Podríamos decir algo así como un chiste que se hace con una imagen y un texto y que circula en general por redes sociales. Hay páginas enteras consagradas a memes borgianos y la verdad que algunos son brillantes, ¿sí? Porque no solo son un chiste, sino que suponen una verdadera lectura de la obra de Borges. Es decir, suponen que el que hizo ese meme sabe y que si el que lee el meme se quiere reír, tiene que saber, por ejemplo, llegan a ver el del centro arriba, que es como alguien que parece en una especie de chaleco de fuerza, como en un psiquiátrico, dice, ¿y esos objetos que mandan los clonistas están acá, Georgie? ¿No? Ese chiste implica que uno entienda que Tlön es un cuento de Borges, Tlön Uguar Orbis Tertius, donde en el mundo real empiezan a aparecer objetos ficticios. No es un chiste para cualquiera, es un chiste para alguien que haya leído uno de los cuentos más difíciles de Borges. ¿Se entiende lo que estoy planteando? O sea, muchos de estos memes requieren una lectura de la obra de Borges. Otros, esto es una pequeña hipótesis sobre memes de Borges, fíjense las cosas que llegamos a hacer. Pero rápidamente, están estos que hablan sobre lecturas de la obra de Borges, ahí tenían algunos ejemplos. Otros donde Borges se usa para hacer chistes sobre la coyuntura política argentina. Ahí vemos, por ejemplo, en el de la derecha, donde dice Oliverio Girondo y Jorge Luis Borges y Nora Lange, esto utiliza para una suerte de farsa política una anécdota que es que Borges, que aparentemente estaba enamorado de Nora Lange, va con ella a una fiesta y ella de esa fiesta se va con Oliverio Girondo, ¿no? O sea, pierde de alguna manera a quien él pretendía que fuera su novia. Y por último, y esto es lo más interesante de todo, pero esto ya es muy complejo, hay memes que cruzan la lectura de Borges con la lectura de la cultura de masas. Entonces, para entender el chiste, yo tengo que conocer la obra de Borges, pero también tengo que conocer, por ejemplo, The Office, o Seinfeld, o El Resplandor, o Los Simuladores. No sé si ubican algo de todo eso, pero voy a dar un ejemplo que quizás sea el más fácil de entender. En la de abajo está, que es una escena del Resplandor. En El Resplandor, el personaje de Jack Nicholson supuestamente está trabajando en su novela todo el tiempo y cuando la esposa mira el manuscrito ve que lo único que escribió es una y otra vez una misma frase, ¿sí? En un cuento de Borges que se llama La Biblioteca de Babel hay un libro que consta una y otra vez de esa misma frase, que en realidad no es una frase sino letras. Entonces, ven como ahí se está cruzando una lectura de la obra de Borges con una lectura de, en este caso, una película de Stanley Kubrick. El chiste de Seinfeld y George es genial, tiene que ver con lo que yo les decía antes, ¿no? De que Borges hasta muy grande vivió con sus padres
y el personaje de George Constanza de la serie Seinfeld, que también está desempleado y vive con sus padres, y también se llama George y utiliza el chiste. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿Pueden seguir la exposición más o menos? Muy bien. Bueno, muy rápidamente entonces, digamos que esto tenía que ver con la recepción en Argentina. La recepción internacional fue bastante distinta. Primero porque no tenía, como les decía, ese problema o esa cuestión política Borges, ¿no? Eso no es que estuviera absolutamente inadvertido. De hecho, la posición política de Borges, algunos dicen que le costó el Nobel, es decir, hubo críticas internacionales también a la posición política de Borges, pero por supuesto no es lo mismo eso en la coyuntura argentina que visto desde Francia o desde Inglaterra. Pero hay algo más interesante. Borges, yo les decía, acá en Argentina suele circular o solía circular en primer lugar como una suerte de, me parece que esto ya cambió, por eso yo hablo de un Borges pop, pero al principio como una suerte de literatura muy elevada, muy compleja, muy erudita y elaborada. En Europa y en Estados Unidos eso también sucedió, es verdad, digo, muchos intelectuales, sobre todo intelectuales franceses, leyeron a Borges con fervor y hay libros de filósofos franceses muy importantes como Michel Foucault que empiezan citando un texto de Borges, es decir, hay una recepción intelectual de Borges también, pero además a Borges lo leyeron en una clave que acá no es tan común, que es leerlo como literatura rara, experimental, de ciencia ficción, casi delirante. ¿Se entiende? Como lo que hoy se suele llamar New Weird, como una literatura que tiene conceptos rarísimos, ¿no? O sea, si yo les digo, bueno, es un cuento sobre que un libro fantástico empieza a invadir el mundo real, ¿sí? Podría ser un capítulo de Black Mirror o de La Dimensión Desconocida. En esa clave se leyó mucho a Borges afuera. Ahí tienen 3 ejemplos que me parecen muy elocuentes. La primera traducción de Borges en inglés se hizo en esa revista que se llama Ellery Queen Mystery Magazine, que como ven desde el formato no es una revista académica ni erudita, sino que es una revista de cuentos policiales, ¿sí? El primer cuento de Borges que se tradujo al inglés es El jardín de senderos que se bifurcan, The Garden of Forking Paths, en esa edición de Ellery Queen. Ahí tenemos, y a la derecha tienen también un cuento de Borges traducido en una revista de ciencia ficción, que, insisto, miren la portada, ven que claramente son revistas populares, no son revistas, no son libros, ¿no? Que es con lo que acá solemos asociar a Borges. Y ahí tenemos en el medio un libro muy importante, que es la Antología de la Literatura Fantástica, que hicieron Borges, Silvino Campo y Adolfo Bioy Casares, con un prólogo de Úrsula Le Guin, una de las autoras del género fantástico en lengua inglesa más importante. Quizá alguien la conozca porque es la autora de Crónicas de Terramar, como una especie de antecesor de Harry Potter. Bien, ¿se entiende esto? Entonces, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Europa y en Estados Unidos en general, diría, hay una recepción de Borges mucho más ligada a esto de lo raro, la ciencia ficción, lo fantástico, los géneros, y eso va a tener mucho que ver con cómo se lo relee desde la cultura de masas. Voy a hablar muy brevemente de cómo funciona esto en el cine, para después, como les decía, detenerme un poco en la historieta, que me parece quizá lo más interesante. Bueno, ahí tienen. ¿Conocen alguna de esas películas de las que está ahí? ¿Llegan a ver? Tenemos Alphaville de Godard, que es una de las películas como fundadoras de la Nouvelle Vague francesa, que es un cruce entre policial y ciencia ficción, muy al estilo de lo que va a ser Blade Runner, quizá una peli más conocida, donde hay una ciudad que está como dominada por una computadora que se llama Alpha 1, si no recuerdo mal, y esa computadora termina recitando el final de Nueva Refutación del Tiempo, uno de los textos más hermosos de Borges, en un claro homenaje, además de que este cruce de policial
y ciencia ficción también. Después tenemos El nombre de la rosa, una novela de Umberto Eco, uno de los bestsellers mundiales más famosos, en su versión fílmica protagonizada por Sean Connery, que venía de hacer de James Bond y acá hace de una especie de detective medieval, donde también tenemos un bibliotecario ciego que se llama Borges en esa novela y en esa película, y El nombre de la rosa, el título, está también tomado de un verso de Borges, ¿sí? Un verso que dice, si como afirma el griego en el crátilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de la rosa mundial, que además vivió mucho tiempo en Argentina, en Buenos Aires y en Mendoza. Hugo Pratt, que tiene un personaje muy famoso que si alguien de acá es lector de historieta seguramente conoce, que se llama el Corto Maltés. Corto Maltés es un marinero muy duro, muy recio, muy cínico, que va viviendo distintas aventuras en principios del siglo XX en general. Bien, yo les decía que ¿conocen el cuento este, tema del traidor y del héroe? ¿Alguien lo conoce? Bueno, muy brevemente, tema del traidor y del héroe es interesante porque no es exactamente un cuento, por eso se llama tema, sino que Borges dice, se me ocurre una idea para un cuento, todavía no la tengo muy definida, pero se trata más o menos de esto. Hay un héroe irlandés, todos creen que es un héroe, pero murió en circunstancias un poco misteriosas. Muchos años después, casi un siglo después, su bisnieto se pone a investigar la muerte de ese héroe y descubre que ese héroe en realidad fue un traidor y que todo su heroísmo fue una especie de montaje, de construcción, ¿sí? Pero es un cuento, insisto, de 3 páginas y que el propio Borges juega a decir, bueno, esta parte todavía no sé bien cómo va a ser. Entonces parece que eso resultó muy tentador para que quienes lo leyeron hicieran su propia versión de ese texto. Vamos a ver que hay muchas. En realidad, además, no me voy a detener esto, pero Borges muchas veces, Borges, que fue uno de los autores más originales del siglo XX, no se preocupaba demasiado por ser original, y en realidad el argumento de tema del traidor y del héroe está tomado de un cuento extraordinario de Gilbert Chesterton que se llama El signo de la espada rota. De hecho, tema del traidor y del héroe empieza así. Bajo el notorio influjo de Chesterton, o sea, Borges declara abiertamente que él está reescribiendo a Chesterton. Pero así como tema del traidor y del héroe viene de Chesterton, hay varios textos que vienen de tema del traidor y del héroe. Ya dije que la estrategia de la araña, enseguida me voy a detener un poquito en una historieta de Corto Maltés que se llama Concierto en Do menor para arpa y nitroglicerina. Y quizá lo más sorprendente, hay un capítulo de Los Simpson, seguramente la serie la conocen aunque sea de nombre, que se llama Lisa la iconoclasta, que está contando una vez más la historia de tema del traidor y del héroe. ¿Conocen más o menos Los Simpson? ¿De qué va? La familia de Ben Springfield. Springfield tiene un héroe que se llama Jebediah Springfield, ¿sí? Lisa, para el centenario, es un aniversario de Springfield, está toda la ciudad celebrándolo. Lisa se pone a investigar y descubre que en realidad fue un pirata que intentó matar a George Washington. Y cuando está por decir la verdad, tal como pasa en el cuento, se da cuenta que es mejor que la gente siga creyendo que tenía un héroe y decide no decir nada, que es exactamente lo mismo que pasa en el cuento de Borges. Bien, concierto en do menor para arpa y nitroglicerina. Voy a mostrar algunas imágenes y voy a ir un poco rápido. Hay dos cosas que me parece interesante, 2 o 3 cosas que me parece interesante señalar. El cuento transcurre en Irlanda, pero en el siglo XIX la historieta transcurre en Irlanda, pero durante la primera posguerra. Entonces la acerca mucho más en el tiempo y estamos en 1917. Hay un personaje femenino fuerte, que esto es algo típico de Corto Maltés y muy raro en Borges, pero lo que me interesa decir es señalar 2 cosas. En el cuento descubrimos que el que todos pensaban que era un héroe era en realidad un traidor.
pero ese mismo personaje es, digamos, a la vez traidor y héroe. En la historieta, en cambio, lo que se descubre es que el que todos pensaban que era un héroe era en realidad un traidor, y que el que todos pensaban que era un traidor era en realidad un héroe. ¿Se entiende la diferencia? O sea, hay dos personajes en la historieta con valoraciones invertidas, mientras que en el cuento hay un personaje. Me parece que esto es interesante porque nos habla de una antropología distinta, en el sentido de la antropología de Corto Maltés, del cómic, es un poco más esquemática, en el sentido, hay buenos y malos. Uno puede confundirse y pensar que los buenos son malos y que los malos son buenos, pero sigue habiendo buenos y malos, héroes y traidores. Lo que dice el cuento es mucho más complejo. Una misma persona, y quizá mucho más cierto, puede ser a la vez traidor y héroe. ¿Se entiende? Uno puede decir que a veces la cultura de masas convierte en una lectura, una interpretación un poco más esquemática, lo que a lo mejor en la gran literatura es más compleja. ¿Se entiende? Sobre todo la historieta, que muchas veces es la historieta de superhéroes, tiende a pensar en términos de héroes y villanos, ¿no? Mientras que muchas veces la literatura y desgraciadamente la vida real no es tan maniquea, ¿no? Otro componente que a mí me gusta señalar es lo que yo llamo espectacularización. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los textos de Borges se resuelven con una investigación que es básicamente racional, ¿sí? Los personajes discuten, piensan, elaboran, proponen hipótesis. Eso en literatura funciona muy bien, pero en una historieta o en una película eso puede ser un poco aburrido de ver, ¿no? Si yo leo una historieta que son 40 páginas de personas charlando, bueno, pierde bastante del sentido. Hay historietas que son así, lo mismo en una película. Entonces muchas veces, al transponer a Borges a la cultura de masas, y esto a veces está muy logrado, muy bien hecho, los guionistas y dibujantes juegan con agregarle elementos espectaculares, en el sentido de visuales, de atractivos para dibujar. En la investigación del cuento de Treme el traidor y el héroe, el protagonista no hace más que formular hipótesis, atar cabos. Acá Corto Maltés tiene que pelear contra soldados, escapar de explosiones, ¿no? Ahí lo ven disfrazado, se infiltra en el cuartel. Bueno, vamos a ver que esto es una constante en las adaptaciones del cómic, ¿sí? Esto llamo espectacularización. Bien, voy a avanzar un poco, así ya vamos terminando, pero no quiero dejar de contarles esta idea que me parece súper interesante, al menos a mí. Ustedes saben que, no sé si acá hay alguien más que sea lector de historieta, pero si no, igual me sirve. Durante muchos años, décadas, la historieta surgió como un entretenimiento infantil y a lo sumo adolescente, ¿sí? Y durante mucho tiempo cargó con ese estigma, ¿no? Como que un adulto no podía leer historietas. Con el cine de superhéroes tan exitoso eso cambió un poco, pero no sé, habría de pensar si eso sigue siendo así o no. Por ejemplo, vi que en la biblioteca tenían una sección de historietas cerca de la parte juvenil, pero bueno, uno puede asumir que ya tiene un lugar en una biblioteca, eso habla de cómo cambió su lugar. Lo que quería decir es lo siguiente: en la década del 80 aparece una generación de guionistas ingleses que renueva para siempre el lenguaje de la historieta y le hace dar como un salto de calidad, haciendo una historieta que es decididamente para adultos, ¿no? No por la violencia, aunque muchas veces incluye violencia, no por el erotismo, aunque muchas veces incluye erotismo, sino porque tiene una complejidad narrativa, una serie de referencias culturales que no puede entender un niño o un adolescente. Y hay algo muy significativo. Entre estos autores, ¿sí? Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, para mencionar los más importantes, Borges es una referencia fundamental. O sea, si uno se pone a leer historieta norteamericana del 80 en adelante, Borges es una referencia constante. Aparece, ahora les voy a mostrar, hasta en los cómics de Batman, Borges. Yo voy a dar simplemente, bueno, este lo voy a saltear, aunque esta es una obra maestra, Screamer de Peter Milligan, que tiene un personaje que se llama Borges también.
Esta me voy a tener un poquito porque hace poco hubo una serie en Netflix, no sé si alguien la vio, de este cómic, uno de los mejores cómics de la historia, Sandman, de Neil Gaiman. Es un cómic absolutamente repleto de elementos borgianos, ¿sí? De hecho, doy dos ejemplos. Sandman es algo así como el dios de los sueños y tiene una biblioteca donde están todos los libros que alguna vez pudieron ser imaginados. Como ven, es una biblioteca gigantesca, casi infinita, podríamos decir. Esa idea está obviamente tomada de un famoso cuento de Borges que se llama La Biblioteca de Babel. Y, acá todavía es más importante, el hermano, uno de los hermanos de Sandman, del protagonista, que es Destino, es alguien ciego, encadenado a un libro y que vive en un jardín de senderos que se bifurcan. Obviamente una referencia también a Borges, ¿sí? Ahí hablábamos recién del laberinto en San Rafael, ahí pueden ver también un laberinto hecho de árboles, ¿no? Bien, y esta voy a detenerme un poquito y ya si quieren con esto terminamos, porque me parece un ejemplo muy significativo. Esta renovación que yo les decía del cómic norteamericano de superhéroes para darle una impronta más adulta, empezó con un autor que es extraordinario, legendario, que se llama Alan Moore, ¿sí? Un británico, y uno de los títulos más emblemáticos es ese que ven ahí, La cosa del pantano o Swamp Thing. No voy a detenerme demasiado, pero en uno de los números, en el número 62 de 1987, el protagonista está viajando por el espacio y de repente se encuentra con un punto en el que se pueden contemplar todos los puntos del universo. Esa parte de la historieta es una cita de El Aleph. Si no conocen El Aleph, les cuento brevemente, es un cuento fantástico en los dos sentidos, fantástico porque tiene elementos no realistas y fantástico porque es extraordinario. Un personaje que se llama Borges, no voy a detallar, pero en un sótano de una casa en el sur de la ciudad de Buenos Aires, encuentra un Aleph. Y un Aleph es un punto que si vos lo mirás, ves simultáneamente todo el universo. Ahora bien, yo puedo decir que alguien ve simultáneamente todo el universo, pero ¿cómo hago para que el lector entienda eso? ¿Sí? Borges dice, arriba ahora al inefable centro de mi relato, comienza mi desesperación de escritor. ¿Cómo transmitir a los lectores el infinito Aleph que mi memoria apenas abarca? Porque tenemos un problema. Si yo miro ahora, veo una cámara, una luz, los veo a ustedes, escucho un ruido de aire acondicionado, supongo. Todo eso lo veo a la vez. Pero el lenguaje, la mirada es simultánea y el olfato y el oído son simultáneos. Pero el lenguaje es sucesivo. ¿Se entiende? Si yo miro, veo todo a la vez. Pero si yo les quiero decir lo que veo un cañón, veo una silla, veo una cámara, veo una luz, tengo que ponerme a enumerar. ¿Cómo hago para que el lector entienda que lo que vi, lo vi todo a la vez? Bueno, la solución de Borges es una de las oraciones más largas y más perfectas en castellano, ¿sí? Borges hace una larga enumeración donde repite vi, émbolos, bisontes, marejadas, viven convexos desiertos ecuatorianos, las multitudes de América, el mar, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi una telaraña en el centro de una pirámide. Bueno, esa enumeración, léanla, yo no le hago justicia citándola porque es extraordinaria, resuelve de alguna manera el problema de hacer simultáneo lo sucesivo. ¿Cómo se hace eso en historieta? Se pregunta Rick Veitch, el que dibuja esta enumeración, cuando quiere transponerla a la historieta. Bueno, fíjense lo que hace. Se llega a ver, ahora les muestro en detalle, pero toma una solución formal. ¿Cómo hago para dar esa sensación de infinito multiplicando las viñetas? Lo que tienen ahí son 3 páginas, ¿no? Yo las puse pegadas. Fíjense que la primera página tiene una tira de 3×3, ¿no? 3 tiras de 3 viñetas cada una. La segunda,
4 tiras de 4 viñetas cada una y la última 5 tiras de 5 viñetas cada una. Ven cómo va dando la sensación de que estoy sumergiéndome y que eso podría crecer hasta el infinito, ¿sí? Y cuando doy vuelta la última de esas páginas, llego a esto, ¡pah!, a una splash page donde irrumpe una cara. Y la enumeración de Borges termina: tu cara, vi mi cara. Bueno, habría muchísimo para decir de esta enumeración. Simplemente quería mostrarles un poco el procedimiento. Se llega a entender, ¿no? Sí. Exacto, sí, ahí mira, ahí lo muestro. Ahí dice: en un garito de Buenos Aires vi a un genio ciego tipeando, ¿no? Bueno, escribiendo. Y yo diría que, no sé si no sabía que era Borges, pero si vos le sacás el pelo rubio, podría parecerse un poco a Borges. Pero le puso ese pelo rubio rarísimo, sí. Claro, claro, el colorista quizás. Y además el cigarrillo también, ¿no? Descoloca. Pero bueno, es interesante porque esto significa que Borges es parte del universo DC, o sea, podría haber convivido con Batman, con Superman. Muestro como al... Bueno, acá tenemos de nuevo lo que les decía de la espectacularización, porque los elementos que ve el narrador del Aleph no son espectaculares en sí mismos. Hormigas, mujeres, caballos. En cambio, acá sí ve elementos espectaculares, ¿no? Ve tierras confluyendo, ve superhéroes, esa es otra versión de Sandman, ve manos gigantescas que son como el bien y el mal. ¿No? Lo que yo llamo, de nuevo, espectacular. Perdón. Buscar elementos que son más interesantes de dibujar. Termino con un salpicadito de 2 o 3 referencias más. Esta es otra extraordinaria. Sobre esto escribí un artículo, así que si tienen ganas de meterse en esto lo pueden leer. Esta es una adaptación de un cuento que a priori yo diría es imposible adaptar a la historieta, que se llama Tlönnoq var Orbis Tertius, donde un mundo ficcional invade el mundo real. Grant Morrison, un guionista escocés brillante, se imagina que un grupo de superhéroes defiende al mundo real contra esa invasión del mundo ficcional. La verdad que el resultado es extraordinario. Y acá tienen lo que les decía, Batman, en un cómic que se llama Batman Inc., también de Grant Morrison, viaja a Buenos Aires para resolver un misterio, conoce al superhéroe de Buenos Aires, que obviamente se llama el Gaucho, lo tienen ahí al lado de Batman, es el de capucha y bigote, y el Gaucho le explica que ese misterio que están investigando es un misterio de un escritor que inventó el grupo de Florida, entre esos estaba Borges, etc. Así que de nuevo ahí tenemos a Borges en el universo DC. Y esta que me gusta porque es muy reciente, si alguien vio la serie de HBO de Watchmen o la película de Watchmen, recordarán que el personaje se llama Rorschach. En 2020 hicieron un cómic dedicado a Rorschach y ahí se cita un texto extraordinario de Borges que es Argumentum Ornithologicum, ¿no? Simplemente esto como para que vean cómo aparece. Agrego una más que acabo de descubrir hace poco. Si conocen la serie de Black Mirror, la última temporada de Black Mirror, que es medio flojo, no es gran cosa, empieza con un capítulo que se llama John is Awful, que está inspirado claramente en las ruinas circulares, ¿no? Un personaje que cree ser el creador de otro personaje descubre que en realidad él también es un personaje de otro autor. Bueno, tendría más para decir de los cómics argentinos, pero me parece que por una cuestión de tiempo mejor dejamos acá. Como una síntesis, entonces, en la cultura de masas europea y norteamericana en general, el eje es la obra de Borges, no el autor, aunque acá aparecía, vemos en La cosa del pantano, en una viñeta Borges. Lo que se adapta es el Aleph, o es Tema del traidor y el héroe, o es Argumentum Ornithologicum, es decir, los textos de Borges y no Borges mismo. En el cómic argentino esto es distinto, en el cómic argentino suele aparecer Borges como personaje. La obra de Borges es leída en esta clave que yo les decía, como una obra de New Weird,
una obra fantástica o de ciencia ficción o policial muy extraña y no como una obra elitista o inaccesible o erudita. Y muchas veces aparece esto de la espectacularización, es decir, que aparece, le suman escenas de acción o imágenes más impactantes visualmente para dar la dinámica a lo que se narra. Yo lo único que quiero defender, y con esto termino, es que estos no son meros entretenimientos, sino que si uno lee, por ejemplo, este cómic que yo les decía, de la Doom Patrol, que es una adaptación de Clone Tertius, o ve el capítulo de Los Simpson, que es una adaptación de Tema del Traidor y el Héroe, después relee a Borges desde otro lado. E incluso, y si alguno acá es docente o bibliotecario o padre, tío y quiere fomentar lectura en jóvenes, es una buena idea ir al revés, ¿no? Que vean el capítulo de Los Simpson y después de ver el capítulo de Los Simpson lean Tema del Traidor y el Héroe. O que vean, o ustedes mismos, ¿no? Que lean el cómic de Batman o el cómic de Corto Maltés y después vayan al cuento de Borges. Porque creo que de esa manera se leen cosas en el cuento de Borges que estaban en el cuento, pero quizás no hubiéramos visto si no hubiera sido porque otro artista nos ayudó a leerlas. Espero que les haya gustado y si hay alguna pregunta o comentario, muchas gracias. Bueno, los comento así rápidamente. Los dos más importantes, diría, son Perramus, de Juan Sasturain, y Breccia, una obra maestra, que acá hace algo muy interesante. El cómic se empieza a publicar cuando Borges todavía estaba vivo. Ellos lo escriben en el 82, lo empiezan a publicar en el 84-85, Borges muere en el 86, y se termina de publicar cuando Borges ya estaba muerto. Es un cómic alegórico, pero muy claramente situado en el contexto de la dictadura militar argentina, ¿sí? Donde hay los mariscales, son esos que ven ahí, esos personajes que parecen calaveras, tienen una dictadura. Y lo interesante es que la operación de Sasturain, del guionista, es de alguna manera, él va a decir, como rescatar a Borges para el otro bando, es decir, pone a Borges a pelear contra la dictadura, un poco transformando el signo ideológico del Borges histórico. Yo ahora le dije a Sasturain, es el actual director de la Biblioteca Nacional, lo quiero entrevistar porque a mí me parece interesante si Sasturain estaba pensando en que Borges efectivamente cambió su posición en esos años, en el 84-85, sobre la dictadura, o si a él no le importó eso y él quiso llevar a Borges hacia una ideología que le resultara más simpático. Habría mucho para decir de Perramus, que es verdaderamente una obra maestra. Ahí quiero que miren cómo aparece Borges dibujado. Ahí está, ¿no? Lo que les decía. Borges se pone en contra de la dictadura y uno de los personajes le pregunta, ¿pero usted no es un hombre de derecha? Y Borges, como ven ahí, sonríe como enigmáticamente. Y además hacen algo interesante, que es le dan el Nobel a Borges, ¿no? Dentro de la historieta le dan el Nobel. Y la otra, que es, bueno, acá ven lo de la espectacularización también a Borges desarmando a un adversario a bastonazos. Y la otra, que es una genialidad para mí, que es un cómic más reciente, de 2017, se llama Borges Inspector de Aves. Quizás conozcan esa anécdota de que a Borges, no es exactamente así, pero la anécdota cristalizó en que Borges, cuando llega el peronismo al poder, él trabajaba en la biblioteca Miguel Cané y lo destinan a ser inspector de aves de corral y él renuncia. No sé si conocían esa anécdota. No es exactamente así, no existía ni siquiera el puesto de inspector de aves, pero no importa, Borges logró imponer esa versión. Esta historieta, tomando algo típico de los cómics, que es el what if, que hubiera pasado si, se imagina qué hubiera pasado si Borges, en lugar de renunciar, aceptaba y se dedicaba a trabajar de inspector de aves, pero se lo imagina como una especie de, ¿sabe lo que es el policial negro? Tipo Raymond Chandler, bueno, se imagina a Borges como una especie de detective de policial negro que resuelve casos vinculados con mascotas.
y que va a tener una especie de pelea con el supervillano de Borges, que es obviamente Oliverio Girondo, que está tratando de crear un espantapájaro gigante. La historieta es muy procaz, muy graciosa, muy delirante, pero revela un conocimiento. Yo lo entrevisté al autor, que es un... Me da mucha envidia porque se me tendría que haber ocurrido a mí esta historieta, porque me parece una genialidad. La verdad que es brillante, recomiendo que la lean. Y aparece esto también de la espectacularización. Pero es lo que digo, en los dos cómics argentinos más importantes sobre Borges aparece como personaje. No aparece adaptada a su obra. Aparece adaptada a él, sus opiniones políticas, sus dichos en la prensa. ¿Se entiende la diferencia con la recepción internacional? Bueno, eso por ahora. Ustedes. ¿Sí? ¿Algún comentario o pregunta más? Bueno, muchísimas gracias entonces por la escucha, por la paciencia. Espero que lo hayan disfrutado y ojalá la idea de esto es que sea un estímulo para ir a leer a Borges. Les comentaba esto último, además de los libritos Seres Fantásticos de Borges, hay una web que es así, Seres Fantásticos de Borges. Ahí hay un montón de recursos, muchas de estas cosas que yo digo, la historieta, Borges y el cine, Borges, están desplegados en esa página, así que si tienen ganas pueden consultarla, es todo gratuito. Muchas gracias, buenas tardes.